Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Los espectros Leónidas Andreyev. Cuento índice primero. Cuando ya no cupo duda de que Igor Timofeyevich Pomerantsev, el subjefe de la oficina de administración local, había perdido definitivamente la razón, se hizo en su favor una colecta, que produjo una suma bastante importante, y se le recluyó en una clínica psiquiátrica privada. Aunque no tenía aún derecho al retiro, se le concedió, en atención a sus 25 años de servicios irreprochables y a su enfermedad. Gracias a esto, tenía con qué pagar su estancia en la clínica hasta su muerte. No había la menor esperanza de curarle. Al comienzo de la enfermedad de Pomerantsev, su mujer, de quien se había separado hacía 15 años, pretendió tener derecho a su pensión. Para conseguirla, hasta hizo que un abogado litigara en su nombre. Pero perdió la causa, y el dinero quedó a la disposición del enfermo. La clínica se hallaba fuera de la ciudad. Al lado del camino, su aspecto exterior era el de una simple casa de campo, construida a la entrada de un bosquecillo. Como en la mayoría de las casas de campo, su segundo un bosquecillo. Como en la mayoría de las casas de campo, su segundo piso era mucho más pequeño que el primero. El tejado era muy alto, y tenía la forma de un hacha invertida. Los días de fiesta, para alegrar a los enfermos, se izaba en él una bandera nacional. En las mañanas apacibles de primavera y de otoño llegaban de la ciudad los sones apagados de las campanas y el ruido sordo de los coches. Pero, en general, un silencio profundo reinaba en torno de la clínica, más profundo que en la aldea próxima, donde se oían los ladridos de los perros y los gritos de los niños. Allí no había ni perros ni niños. La casa estaba rodeada de un alto muro. Alrededor se extendía una pradera, que pertenecía a la clínica y se hallaba siempre desierta. A cosa de una versta se alzaba, entre los árboles, la estrecha chimenea de una fábrica, de la que no se veía nunca salir humo. La fábrica, perdida en medio del bosque, parecía abandonada. Muy pocos de los que transitaban por el camino sabían que tras el alto muro y las puertas cerradas había locos. Los demás, los campesinos que pasaban en sus cochecillos saltarines, los cocheros de punto procedentes de la ciudad, los ciclistas, siempre apresurados sobre sus máquinas silenciosas, estaban habituados a ver el alto muro y no paraban en él la atención. Si cuantos se encontraban en su recinto se hubieran escapado o se hubieran muerto de repente, habríase tardado mucho en advertirlo. Los campesinos en sus cochecillos y los ciclistas sobre sus máquinas silenciosas hubieran seguido pasando por delante del muro sin sospechar nada. El doctor Chevidev no admitía en su clínica locos furiosos. Por eso reinaba en ella el silencio como en cualquier casa respetable, habitada por gentes bien educadas. El único ruido que se oía a todas horas, desde que, hacía ya 10 años, se había abierto la clínica, era tan regular, suave y metódico, que no se advertía, como no se advierten los latidos del corazón o el acompasado sonido de un péndulo. Lo producía un enfermo que llamaba a la puerta cerrada de su habitación. Estuviera donde estuviera, siempre encontraba alguna puerta, a la que empezaba a llamar, aunque bastase empujarla ligeramente para que se abriese. Si se abría, buscaba otra y empezaba a llamar de nuevo. No podía sufrir las puertas cerradas. Llamaba de día y de noche, sin poder apenas tenerse en pie, de cansancio. Probablemente, la insistencia de su idea fija le había hecho adquirir el hábito de llamar también durante el sueño. Al menos, el ruido regular, monótono, que hacía no cesaba en toda la noche. Además, no se le veía nunca en la cama, y se suponía que dormía de pie, al lado de la puerta. En fin, había gran tranquilidad en la clínica. Muy raras veces, casi siempre durante la noche, cuando el bosque invisible, sacudido por el viento, lanzaba gemidos lastimeros, alguno de los enfermos, presa de una angustia mortal, empezaba a dar gritos. Por lo general, se acudía con presteza a calmarlo. Pero ocurría en ocasiones que el terror y la angustia eran tales que resultaban ineficaces todos los calmantes, y el enfermo seguía gritando.
Entonces la angustia se les contagiaba a todos los habitantes de la clínica, y los enfermos, como muñecos mecánicos a los que se hubiera dado cuerda a la vez, empezaban a recorrer nerviosamente sus habitaciones, agitando los brazos y diciendo cosas estúpidas e ininteligibles. Todos, incluso los enfermos más apacibles, llamaban violentamente a las puertas e insistían en que se los dejase libres. Asustada, a punto de perder el juicio, la enfermera llamaba entonces por teléfono al doctor Chevigrev, que se encontraba en el restaurante Babilonia, donde acostumbraba a pasar las noches. El doctor poseía el don de tranquilizar a los enfermos solo con su presencia. Pero hasta mucho tiempo después de su llegada los enfermos balbuceaban cosas fantásticas detrás de la puerta de su cuarto y la clínica parecía un gallinero donde hubiera entrado, durante la noche, una zorra. Pero esto ocurría raras veces y no se advertía fuera, porque el camino, por la noche, estaba completamente desierto. Además, los gritos, al través de los muros, parecían de hombres que estaban de broma, a lo que contribuían no poco ciertos enfermos, que cantaban en sus momentos de crisis. Y la habitación de Pomerantsev estaba arriba, y su ventana daba al bosque. En verano, cuando penetraba por la ventana abierta el aroma de los pinos y de las acacias y se veía sobre la mesa un vaso con flores, diríase que, en efecto, era aquello una casa de campo. Adornaban las paredes 3 cuadros que Pomerantsev había llevado, así como un gran retrato de su hijo, muerto de difteria hacía mucho tiempo. Todo esto daba a la habitación un aspecto muy agradable. Pomerantsev estaba satisfechísimo de su cuarto, y se pasaba largos ratos contemplando los cuadros, de los que uno representaba una muchacha guardando unos patos, otro, un ángel bendiciendo la ciudad, y el tercero, un rapaz italiano. Invitaba a todos a visitar su cuarto, y tenía una singular complacencia en que el doctor Chevigrev fuese a verle lo más a menudo posible. Si alguien los enfermos o el doctor se resistía a visitarle, recurría a pequeñas astucias. Aseguraba que en su cuarto había un ruiseñor que cantaba admirablemente. De esta manera procuraba atraer gente a su habitación. Los enfermos estaban tan encantados como él de su aposento, y cuando les daba por elogiar la clínica, hablaban de él en primer término. Desde un principio, Pomerantsev se percató de que se hallaba en una casa de locos, pero le tenía sin cuidado. Estaba seguro de que, si quisiera, podía convertirse en espíritu puro y volar así por todo el mundo. Los primeros días de su estancia en la clínica volaba cotidianamente a la ciudad, a su oficina. Pero después le requirieron quehaceres de más monta, y no atendió ya a su oficina, por falta de tiempo. Era de alta estatura, enjuto. Tenía el pelo espeso, muy negro y enmarañado. Era miope y llevaba lentes muy gruesos. Cuando se reía enseñaba no solo los dientes, sino las encías también, lo que producía el efecto de que la risa rebosaba en todo su ser. Se reía con mucha frecuencia. Tenía voz de bajo profundo. No tardó en trabar amistad con todos los demás enfermos, y ocupó entre ellos un lugar de mucho relieve. Se constituyó en protector de sus compañeros de clínica. Se imaginaba ser un personaje muy importante, de una posición muy elevada. Pero no tenía un concepto preciso de cuál era tal posición, y sus ideas sobre ella cambiaban muy frecuentemente. Tan pronto se creía el conde Almaviva como el gobernador de la ciudad, un taumaturgo y bienhechos de los hombres. La sensación de un poder enorme, de una fuerza infinita y de una gran nobleza no le abandonaba jamás. Con este motivo ponía en su modo de tratar a la gente una benevolencia de gran señor, y rara vez era con ella severo y arrogante. Sucedía esto cuando le llamaban Egor, en lugar de Georgi, como él quería que le llamasen. Entonces se indignaba hasta saltársele las lágrimas, gritaba que se intrigaba contra él y escribía largas quejas al Santo Sínodo y al capítulo de la Orden de Caballeros de San Jorge. El doctor Chevigrev, como recibiese una queja de aquellas, le envió inmediatamente una respuesta oficial en toda regla, en la que le daba una completa satisfacción. Pomerantsev se calmó, y hasta hizo rabiar un poco al doctor, que parecía muy asustado con la queja de su enfermo. No hay que apurarse, tranquilizaba al doctor. Ya está todo arreglado. Los enfermos no eran muy numerosos en la clínica. 11 hombres y 3 mujeres. Vestían como solían hacerlo en su casa, y había que fijarse mucho para darse cuenta de un pequeño desorden en su aspecto exterior, desorden contra el cual Chevigrev no podía hacer nada.
Llevaban los cabellos, por lo general, bien peinados. Las dos únicas excepciones eran una señora que se obstinaba en llevarlos sueltos, lo que producía una impresión cómica, y un enfermo, llamado Petrov, que llevaba el pelo y la barba muy largos, por miedo a las tijeras, y no permitía que le pelasen, por temor a que le degollaran. En invierno, los enfermos preparaban por sí mismos un lugar para patinar, y se dedicaban con placer a dicho deporte. En primavera y verano trabajaban en la huerta, cultivaban flores y parecían hombres llenos de salud, normales. En todas estas ocupaciones, Pomerantsev era siempre el primero. Solo 3 de los enfermos no tomaban parte en los trabajos ni en los juegos. Petrov, el de la larga barba, el enfermo que llamaba día y noche a las puertas, y una doncella cuarentona, de nombre Anfisa Andreevna. Durante muchos años había estado empleada como ama de llaves en casa de una condesa, algo parienta suya, donde dormía en una cama muy corta, casi de niño, en la que no podía acostarse sin encoger las piernas. Cuando se volvió loca, creía tenerlas encogidas para toda la vida y encontrarse, por tanto, en la imposibilidad de andar. A toda hora atormentábala el temor de que cuando muriese la colocaran en un ataúd demasiado corto, donde no pudiera estirar las piernas. Era muy modesta, suave, de lindo rostro exangüe, como se pinta a las monjas y a las santas. Mientras hablaba, sus largos dedos blancos arreglaban los encajes rotos de su peto. Le enviaban muy poco dinero para sus gastos, y llevaba trajes extraños, hacía mucho tiempo pasados de moda. Tenía una confianza absoluta en Pomerantsev, y le rogaba con frecuencia que se cuidase del ataúd cuando ella muriese. Es verdad que el doctor me lo ha prometido, pero no tengo gran confianza. Su papel es engañarnos, mientras que usted es de los nuestros. Además, no es gran cosa lo que le pido a usted. Un ataúd largo costará unos 3 rublos más que un ataúd corto. Ya he sacado la cuenta. Pero es preciso que alguien se cuide de eso. ¿Usted me lo promete? Sí, señora. Cuente usted conmigo. Haré una colecta entre los enfermos y se le construirá a usted un mausoleo en el cementerio. Muy bien. Un mausoleo. Me parece muy bien. Se lo agradezco a usted muchísimo. Y su pálida faz se coloreaba ligeramente, como blanca nube matutina herida por el primer rayo del sol. Hacía mucho tiempo que no creía en Dios, y un día, como hubiera llevado a casa de la condesa unos iconos, cometió con uno de ellos un horroroso sacrilegio. Con este motivo, se cayó en la cuenta de que había perdido el juicio. Durante los paseos, que eran obligatorios para todos los enfermos, Petrov se mantenía siempre a distancia por temor a un ataque súbito. En verano llevaba en el bolsillo, para defenderse, una piedra, y en invierno, un pedazo de hielo. El enfermo que llamaba a las puertas se mantenía también a distancia. Después de pasar rápidamente por todas las puertas abiertas, se detenía ante la del jardín y se ponía a llamar a ella, sin apresurarse, insistentemente, de un modo monótono, con intervalos regulares. Al principio de su estancia en la clínica tenía los dedos hinchados y cubiertos de cicatrices. Pero con el tiempo se fueron tornando insensibles, la piel se endureció, y cuando llamaba, se podía creer que sus dedos eran de piedra. Pomerantsev se creía obligado a charlar un poco con él siempre que le encontraba. Buenos días, señor. ¿Sigue usted llamando? Sí. Respondía el otro, mirando a Pomerantsev con sus grandes ojos tristes y extrañamente profundos. ¿No abren? No respondía el enfermo. Su voz era débil, suave, como un eco, y tan extrañamente profunda como sus ojos. Déjeme usted, voy a abrir, decía Pomerantsev. Y empezaba a empujar la puerta, a forzar la cerradura. Pero la puerta no cedía. Entonces añadía. Descanse usted un poco. Mientras tanto, yo llamaré. Por espacio de algunos minutos, Pomerantsev llamaba concienzuda y enérgicamente con el puño en la puerta. El otro descansaba, frotándose las manos y mirando con ojos asombrados, y al mismo tiempo indiferentes, al cielo, al jardín, a la clínica, a los enfermos. Era de elevada estatura, hermoso y fuerte aún. El viento acariciaba su barba entrecana. Una vez se le acercó lentamente Petrov y le preguntó con voz queda. ¿Hay alguien detrás de la puerta? ¿Quién es? Es necesario que la abran.
¡Qué tontería! ¿Y si entra cuando usted la abre? Es necesario que la abran. ¿Cómo se llama usted? No lo sé. Petrov se rió recelosamente y, apretando el pedazo de hielo que llevaba en el bolsillo, volvió de puntillas a su sitio, detrás de un árbol, donde se sentía en seguridad relativa en caso de un ataque súbito. En general, los enfermos charlaban mucho y se complacían en la charla. Pero apenas habían cambiado las primeras palabras, no se escuchaban ya los unos a los otros, y hablaba cada uno para sí. Merced a esto, sus conversaciones tenían siempre para ellos un gran interés. Todos los días, el doctor Chevidev se sentaba, ya al lado de uno, ya al lado de otro, y escuchaba atentamente lo que los enfermos decían. Parecía que también él hablaba mucho. Pero, en realidad, nunca decía nada y se limitaba a escuchar. Todas las noches, desde las 10 hasta las 6 de la mañana, permanecía en el restaurante Babilonia, y era incomprensible cómo tenía tiempo para dormir, para vestirse con tanto atiramiento, para afeitarse diariamente y aún para perfumarse un poquito. Y Pomerantsev estaba siempre contento de todo y de todos. Además de estar loco, padecía del estómago, de gota y otras muchas enfermedades. A veces el doctor le ponía régimen. A veces le privaba durante un día entero de todo alimento. Pero a Pomerantsev todo esto le tenía sin cuidado. Estaba siempre de buen humor, incluso cuando no le daban nada de comer, y se enorgullecía de sus enfermedades, dándole las gracias al doctor Chevidev por la gota, que consideraba una enfermedad noble, con la que su importancia adquiría aún mayor relieve. El día que el doctor observó por primera vez en él esta enfermedad, se llenó de satisfacción y estuvo todo el día dando órdenes, con grave acento, a los demás enfermos, que se distraían en levantar una montaña de nieve. Se imaginaba ser un general que vigilaba la construcción de una poderosa fortaleza. No había nada que no mirase con ojos optimistas, y hasta en los males encontraba siempre algo bueno. Una vez, en invierno, se inflamó de repente la chimenea de la clínica. Temíase un incendio, y todos los enfermos estaban asustados. Solo Pomerantsev se felicitaba. Tenía la seguridad de que el fuego había destruido a los malignos diablos que, escondidos en la chimenea, aullaban durante la noche. En efecto, los aullidos cesaron, y Pomerantsev escribió un extenso relato de lo que había ocurrido y se lo envió al Santo Sínodo, que, por mediación del doctor, le contestó dándole las gracias. De cuando en cuando volaba a la ciudad, a su oficina. Pero lo hacía cada vez más de tarde en tarde. Todas las noches recibía la visita de San Nicolás, con quien acudía, volando, a todos los hospitales de la ciudad, y se dedicaba a curar enfermos. Por la mañana levantábase agotado, cansado, con las piernas hinchadas y un dolor horrible en todo el cuerpo, y tosía terriblemente durante horas y horas. ¿Qué? ¿Cómo se encuentra usted hoy? Le preguntaba el doctor, sentándose a su lado en la cama. Pomerantsev, esforzándose en contener la tos, respondía. Me encuentro admirablemente. Nunca me he sentido tan bien. Y cuando había logrado dominar definitivamente el acceso de tos, añadía con una sonrisa jovial y los ojos brillantes. Solo estoy un poco cansado. No es extraño, por lo demás. He visitado esta noche 3 hospitales. Y he tenido en ellos no poco que hacer. Figúrese usted que solamente en el hospital de Texas había 5 niños enfermos de fiebre tifoidea. Uno estaba casi muriéndose. Por fortuna, San Nicolás le curó enseguida, soplándole en la cara. El niño se puso al punto muy alegre y pidió de beber. Yo y San Nicolás lloramos de alegría. Palabra de honor. Los ojos de Pomerantsev se llenaron de lágrimas. Pero se apresuró a secárselas, y añadió en son de broma. Vaya un doctor San Nicolás. ¿No se parece usted a él? Pero inmediatamente, temiendo que el doctor se ofendiese, procuró tranquilizarse. No, no, querido doctor. No tome usted en serio lo que acabo de decirle. Bien sé que es usted un hombre excelente y cumple concienzudamente con su deber. Usted se parece a San Erasmo. También es un buen santo. ¿Usted le ha visto? Ya lo creo. Yo he visto a todos los santos. Y se puso a describir detalladamente los rostros de los santos, que, desde luego, eran todos buenos y nobles.
Después se levantó, dio algunas vueltas por la estancia, hizo algunos ejercicios gimnásticos y, al fin, se detuvo junto a la ventana abierta. La nieve comienza ya a derretirse, dijo. Me da un gusto. ¿Qué vamos a hacer hoy, doctor? ¿Quiere usted romper el hielo del estanque? ¿Romper el hielo? Dios mío, me entusiasma. Romper el hielo es ayudar a la primavera. Verdaderamente, doctor, es usted un hombre excelente. Y usted un hombre feliz. Se separaron grandes amigos. Un cuarto de hora después, Pomerantsev, todo salpicado de hielo y de nieve, trabajaba enérgicamente con la pala, hundiéndola en el hielo, ya medio fundido y semejante a azúcar cande. El trabajo hacía entra en calor a Pomerantsev, que estaba fatigado y sudando. Pero se sentía feliz y miraba con ojos encantados alrededor. El día primaveral sonreía. De los tejados, de los árboles, del muro, caían lentamente gotas de agua, que lo ennegrecían todo en torno. Se aspiraba el olor de la nieve derretida, del estiércol, los 1000 olores indefinibles de la primavera. Mire usted cómo trabajo. Gritaba Pomerantsev a la enfermera, una muchacha bajita, envuelta en una capa de pieles. Estaba sentada en un banco, dando pataditas en el suelo para calentarse los pies, y vigilaba a los enfermos. La naricita se le había puesto encarnada a causa del frío. Muy bien, Georgi Timofeyevich. Respondió con voz débil, sonriéndole afectuosamente. Me gusta mucho verle a usted trabajar. Pomerantsev no ignoraba que la enfermera estaba enamorada de él, y, aunque no podía corresponder a tal amor, respetaba sus sentimientos y procuraba no comprometer a la muchacha con cualquier imprudencia. Imaginábase que era una heroína que había abandonado a su opulenta y aristocrática familia para cuidar a los enfermos, aunque, en realidad, era una pobre huérfana sin parientes. Estaba seguro de que la cortejaban oficiales de la Guardia Imperial, y ella los rechazaba para consagrarse por entero a su deber penoso. Se mantenía con ella en una actitud particularmente respetuosa, la saludaba con extremada cortesía, la llevaba del brazo a la mesa y le enviaba en verano, con el guarda, ramos de flores. Pero evitaba cuidadosamente el quedarse solo con ella, para no ponerla en una situación falsa. A propósito de esta enfermera tenía frecuentes disputas con el enfermo Petrov, que la juzgaba de una manera harto distinta. Petrov afirmaba que era, como por lo demás lo eran todas las mujeres, perversa, embustera, incapaz de un sincero amor. Después de hablar con alguien decía, se burla de él. Hace un momento, por ejemplo, seguía diciéndole confidencialmente a Pomerantsev, acariciándose la larga barba, hace un momento coqueteaba con usted y conmigo, y estoy seguro de que ahora se está burlando de nosotros, y, escondida detrás de la puerta, está llamándonos imbéciles. Está ahí, créame usted. Hasta juraría que está haciéndonos muecas. Oh, conozco muy bien a esa maligna criatura. Se engaña usted. Yo sí que la conozco. Pues está ahí, detrás de la puerta. La oigo. ¿Quiere usted que la sorprendamos? Y los dos, cogidos de las manos, se acercaban lentamente, de puntillas, a la puerta. Petrov la abría bruscamente. Se ha escapado. Decía con tono triunfal. Ha oído nuestra conversación y ha huido. Oh, son el diablo. Es muy difícil sorprenderlas. Puede uno perseguirlas toda la vida sin tener buen éxito nunca. Un día afirmó que la enfermera era la querida del guarda y había tenido con él un niño, a quien acababa de matar. Le había ahogado con una almohada, y por la noche le había enterrado en el bosque. Él sabía hasta el sitio donde el pobre niño estaba enterrado. Pomerantsev, indignado al oír tales acusaciones, retrocedió unos cuantos pasos, tendió solemnemente la mano derecha y dijo con voz grave. Señor Petrov, es usted un monstruo. No volveré nunca a darle a usted la mano. Voy a pedir a nuestros compañeros que juzguen su conducta innoble. Y, en efecto, dio al punto principio a la organización de un tribunal. Pero la tentativa fracasó. Cuando Pomerantsev hubo conseguido que todos los enfermos se sentasen en semicírculo, la señora de los cabellos sueltos propuso de repente que se jugase un rato al anillo, y no hubo ya tribunal posible. Media hora después, Pomerantsev y Petrov charlaban amistosamente, como si nada hubiera ocurrido.
Habían olvidado por completo su desavenencia. Y hablaban, precisamente, de la enfermera y de su belleza. Uno y otro estaban de acuerdo en que tal belleza existía. Pero Pomerantsev afirmaba que era una belleza de ángel, mientras que Petrov sostenía que era una belleza de demonio. Luego Petrov habló largamente, en voz baja, de sus enemigos. Tenía enemigos que habían jurado perderle. Con apariencia de informaciones financieras publicaban en los periódicos artículos en contra suya, llenos de calumnias y de insinuaciones. Sostenían contra él una campaña persistente, por medio de carteles y de prospectos. Le perseguían por todas partes en automóviles ruidosos. Le acechaban detrás de los árboles. Habían sobornado a los hermanos de Petrov y a su anciana madre, que todos los días le echaba veneno en la comida, por lo que él no se atrevía a comer y estuvo a punto de morirse de hambre. Sí, eran poderosísimos sus enemigos, podían filtrarse a través de las piedras, de las paredes y de los árboles. Un día pasaba por el bosque, y un árbol se inclinó sobre su cabeza y tendió las ramas para estrangularle. Al levantarse por la mañana no estaba seguro de pertenecer por la noche al mundo de los vivos. Al acostarse, no tenía ninguna certeza de que no le asesinarían durante la noche. Sus enemigos poseían el don de penetrar en su cuerpo. Ocurría a menudo que su pierna o su brazo no le obedecían, paralizados por ellos. Podían también penetrar en su alma. Con frecuencia, por la mañana, trataban de impulsarle al suicidio y le daban consejos sobre el mejor modo de realizarlo. Una vez le habían aconsejado que rompiese un cristal de la ventana y con uno de los pedazos se cortase la arteria del brazo izquierdo por encima del codo. El doctor Chevidev no ignoraba que Petrov era perseguido por numerosos enemigos. La antevíspera, por la noche, había llegado a decirle: «Es usted un hombre muy desgraciado, Petrov». A Petrov le complació mucho oír aquellas palabras de verdad y de compasión, mucho más apreciables sabiendo, como sabía él perfectamente, que el doctor era un vulgar egoísta, un borracho y un libertino, que había fundado su clínica con el único objeto de explotar a los imbéciles. Era muy probable que el doctor fuese también cómplice de su madre y que solo esperase el momento favorable para perderle. El domingo anterior Petrov había visto con sus propios ojos a su madre, que, escondida detrás de un árbol, miraba fijamente a su ventana. Cuando le oyó gritar, se marchó corriendo. Era un hecho real, y, no obstante, el doctor afirmaba que no había nadie en el jardín. Pero él la había visto allí, detrás de aquel árbol, con su gorra de piel y sus terribles ojos fijos en la ventana. Al contar todo esto a Pomerantsev, parecía lleno de un terror que apagaba su voz y se manifestaba también en la agitación de su barba. Ni siquiera advirtió la salida de Pomerantsev, y solo en su aposento, iba y venía con paso nervioso, se oprimía con desesperación la cabeza entre las manos, hablaba efusivamente y lloraba. Luego comenzó a amenazar con los puños cerrados a sus enemigos invisibles y a llorar aún más amargamente, con mayor desconsuelo. Algunos instantes después, como si se hubiera acordado de algo, se animó, y con los ojos brillantes se asomó a la ventana. Acechaba a su madre. Permaneció asomado a la ventana una hora entera. Muchas veces creyó divisar detrás de la esquina la gorra de piel, los ojos terribles y el pálido rostro maternos. Se disponía ya a lanzar un grito de horror, cuando la visión desapareció. En torno se derretía la nieve, pesadas gotas de agua caían del tejado, de los árboles, del muro. El aire tibio, límpido, de la primavera envolvía el jardín. El día era claro, luminoso. La excitación de Petrov desapareció, así como los pensamientos fragmentarios que turbaban su espíritu. Solo le quedó una honda tristeza. Se tendió en la cama. La tristeza, como si fuera un ser viviente, se posó en su pecho y le clavó las garras en el corazón. Así permanecieron ambos, estrechamente unidos, mientras fuera, en el jardín, caían gruesas gotas de nieve derretida, y todo era claridad, luz radiante. Se oía, hacia el estanque, una risa jovial. Era Pomerantsev, que echaba al agua barquitas de papel y se reía, lleno de júbilo. La enfermera María Astafievna no estaba enamorada de Pomerantsev. Desde hacía 3 años, el tiempo que llevaba en la clínica, amaba desesperadamente al doctor Chevidev y no se atrevía a decírselo.
Le amaba por su inteligencia, por su hermosura varonil, por la nobleza de su corazón, por los perfumes especiales y aristocráticos que exhalaba siempre. Le amaba, en fin, porque no hablaba nunca y porque parecía solitario y desgraciado. En las 3 piezas del piso superior que habitaba el doctor no había detalle del mobiliario, pedazo de papel ni cuadro que no le fuesen familiares. Abría afanosa cuantos libros le veía a él leer, como buscando en sus páginas el rastro de su mirada melancólica. Se sentaba en todos los sillones y canapés, pensando que el doctor había estado sentado en ellos. Una noche, hallándose el doctor, según su costumbre, en el restaurante Babilonia, llegó a tenderse con cuidado en la cama. En la almohada quedó la huella de su cabeza. Asustada, iba a hacerla desaparecer, cuando, pensando lo mejor, renunció a su propósito, y toda la noche, entre las burdas sábanas de la clínica, abrasándose de rubor, de placer y de amor, estuvo besando locamente su almohada blanca de doncella. Sobre el tocador del doctor había encontrado hacía tiempo un frasco de esencia, y había perfumado su pañuelo, que guardaba como si fuese un objeto precioso, y cuyo perfume saboreaba como saborea un borracho el aroma del vino. Además de las 3 estancias habitadas, había en el piso superior otra más, completamente desierta y con una ventana italiana que abarcaba casi por completo la pared. La acristalaban multitud de pequeños vidrios de colores y de una misión arquitectónica puramente estética. Mirada desde fuera, era grata a la vista, pero causaba una impresión turbadora y extraña mirada desde dentro. Siempre que la enfermera subía al piso alto, permanecía largo rato en aquel aposento, contemplando, al través de la vidriera polícroma, el paisaje conocidísimo, y, sin embargo, extraordinario, que se veía desde allí. El cielo, el muro, el camino, la pradera y el bosque, mirados al través de los vidrios rojos, amarillos, azules y verdes, cambiaban de un modo fantástico. El efecto, mirando al través del conjunto de los cristales, era el de una gama. Pero si se miraba al través de un solo cristal, se experimentaba una emoción que variaba según el color. La correspondiente al amarillo era muy inquietante. El paisaje parecía anunciar alguna desgracia, evocar vagamente algún terrible crimen. Al mirar al través del cristal amarillo, la enfermera sentía una tristeza infinita y perdía toda esperanza de que el doctor Chebidev se casara con ella. A no ser por aquel cristal, le hubiera confesado, hacía mucho tiempo, su amor. Y siempre se juraba no volver a mirar por aquella ventana. Pero miraba, sin embargo, llena de susto y de tristeza ante el extraño cambio del paisaje conocidísimo. La proximidad de la ventana al gabinete del doctor la inquietaba mucho, como si presintiera en ella un riesgo cercano y misterioso. La soledad del doctor le inspiraba algo así como un sentimiento maternal. Cuidaba su ropa y sus libros, y sentía mucho que su autoridad no se extendiese a la cocina, tanto más cuanto que, a su juicio, el doctor comía muy mal. Tenía celos de los enfermos, del guarda, al que el doctor confiaba a veces misiones misteriosas, de cuantos trataban con su ídolo. Guardaba en la cómoda, amorosamente, junto al pañuelo perfumado, un grueso cuaderno, donde escribía sus más íntimos pensamientos y donde le rogaba al doctor que renunciase a sus visitas cotidianas al restaurante Babilonia, al champaña y a la vida del libertino que ella sospechaba. Cuando escribió la palabra libertino experimentó un dolor tan intenso, tuvo tanta vergüenza del doctor y de sí misma, que no pudo ya escribir más. Habiéndose tendido, sin soltar el cuaderno, en la cama, estuvo llorando toda la noche y emborronó con sus lágrimas 2 páginas. En el mismo cuaderno se brindaba al doctor Chevidrev, pero a condición de que se casase con ella y renunciase a Babilonia y a Champaña. Demostraba que, desde el punto de vista económico, eso sería muy ventajoso para el doctor. Una vez casada con él, dejaría de cobrar sueldo. Además, prometía ampliar, con la autorización del doctor, la clínica, y mejorar las condiciones de vida de los enfermos, puesto que sabía bastante psiquiatría y se hacía cargo de los defectos de la clínica. Le rogaba al doctor siempre en el cuaderno que resolviese la cuestión lo más pronto posible, pues ella había ya cumplido 24 años y pronto comenzaría a marchitarse. Hacía ya 2 años que guardaba el cuaderno, y nunca se atrevía a entregárselo al doctor. A menudo, en su timidez y su desesperación, llamaba a la muerte. Cuando se muriese, el doctor leería de seguro lo que ella había escrito. El doctor no sospechaba nada.
Todas las noches, a las 10, se iba al restaurante Babilonia y no volvía hasta el amanecer. Y siempre se encontraba en el corredor, al volver, a la enfermera, que le esperaba. ¿No se ha acostado usted aún? Preguntaba con tono indiferente. Buenas noches. Ella respondía, con voz apenas perceptible. Buenas noches. En el restaurante Babilonia, el doctor Chevidev era considerado como un viejo cliente, que casi formaba parte de la casa, y como un personaje importante, que ocupaba el primer lugar después del dueño del hotel. Conocía por sus nombres a todo el personal, así como a todos los miembros de la orquesta y a todos los cantores y cantatrices rusos y bohemios. Tomaba parte en las alegrías y en las tristezas del establecimiento, arreglaba a menudo las desavenencias entre la administración y los clientes borrachos. Todas las noches se bebía 3 botellas de champaña, ni una más ni una menos. Considerándose allí no un médico, sino un particular, se permitía, en ocasiones, sonreír, lo que no hacía nunca en la clínica. Pero hablaba tan poco como en dicho lugar. Hasta las 12 o la 1 permanecía en la sala común, ante una de las innumerables mesitas, en medio de un mar abigarrado de rostros, de voces, de trajes, la espalda casi vuelta a la escena, donde aparecían de vez en cuando cantores, cantatrices, juglares, acróbatas. Resonaban en toda la sala el ruido de las copas y de los platos, las voces sonoras, que se unían en un conjunto monótono y regular. La atmósfera estaba impregnada de perfumes de mujer y de vapores de vino. Hermosas mujeres, muy pintadas, deslizándose entre las mesas, sonreían al doctor. Todo estaba inundado de una luz eléctrica deslumbradora. Unos se iban y otros ocupaban sus puestos. Pero se diría que siempre eran los mismos. Tal semejanza había entre ellos, al fulgor de la luz eléctrica, en medio del ruido incesante y del olor de los perfumes y del vino. No de otra manera, durante una nevada, caen ante los cristales de una ventana iluminada millares de copos de nieve. Y parece que son siempre los mismos, siendo en realidad siempre otros, en su constante tránsito de lo obscuro a lo obscuro. No se advertía cómo transcurrían las horas. Las botellas se vaciaban. El ruido y el calor aumentaban. La atmósfera se iba poniendo poco a poco más turbadora y excitante. Había momentos, al contrario, en que el ruido se debilitaba casi hasta el silencio, y entonces oíase cualquier palabra aislada que se pronunciase en el otro extremo del salón. Pero inmediatamente el ruido se hacía más intenso, intermitente, irregular, parecía subir una escalera de escalones ruinosos y caer, para seguir subiendo luego, dispersándose al cabo, como los fuegos artificiales, en 1000 chispas multicolores, rojas, verdes, amarillas. En tales momentos, se diría que nuevas voces, ya fuertes, ya suaves, se mezclaban con los gritos de la multitud abigarrada. Gritos aislados flotaban a veces sobre el ruido general, semejantes a copos de espuma sobre las olas. Risas nerviosas, histéricas, fragmentos de canciones, juramentos furiosos. A medida que avanzaba el tiempo, iban siendo más numerosas y frecuentes las voces iracundas que votaban y renegaban. No se sabía la garganta de dónde salían. Atravesaban el espacio a modo de murciélagos cegados por la luz deslumbrante. El olor de los perfumes y el vino se iba haciendo más fuerte e impedía la respiración, como si el aire que impregnaba huyese de las bocas, ávidamente abiertas. Hacia la 1 o las 2 de la madrugada solían llegar algunos hombres y mujeres que el doctor conocía. En Babilonia había tenido ocasión de conocer a casi toda la ciudad. La alegre comparsa ocupaba enseguida un gabinete particular e invitaba al doctor Chevirev. Se le acogía siempre con gritos alegres y bromas. Algunos, que se consideraban sus amigos, le abrazaban. Ayudaba a componer el menú de la cena. Elegía los vinos. Indicaba los mejores cantantes y cantatrices, a quienes se invitaba también al gabinete. Luego se sentaba en un extremo de la mesa, con su botella de champaña, que los criados le llevaban cada vez que cambiaba de sitio. Cuando le dirigían la palabra se sonreía, y diríase que hablaba mucho, aunque guardaba, en realidad, casi siempre silencio. Al principio, la temperatura en el gabinete era bastante baja. Pero no tardaba la atmósfera en caldearse. Como la habitación era mucho más reducida que el salón general, cuanto pasaba en ella parecía más extraño y más desordenado. Se bebía, se reía, hablaban todos a la vez, no oyendo sino sus propias palabras.
Se cambiaban declaraciones de amor, abrazos y, a veces, bofetadas. La gente variaba diariamente. Ante el doctor Chebirev pasaban artistas, escritores, pintores, comerciantes, aristócratas, empleados públicos, oficiales llegados de provincias. Había en la tertulia cocots, señoras honorables y, en ocasiones, muchachas puras e inocentes, encantadas de cuanto veían y que se emborrachaban a la primera gota de vino. No obstante su diversidad, toda aquella gente hacía lo mismo. No tardaban en entrar los bohemios, los hombres altos, de cuello largo y cara triste y aburrida. Las mujeres modestas, vestidas casi todas de negro, indiferentes a las conversaciones, a las palabras que se les dirigían y a los vinos que había en la mesa. Luego, de repente, empezaban todos a gritar, y el gabinete se llenaba de una alegría loca, de una tempestad de sonidos, de un huracán de pasiones, como si todo se trastornase y desencadenase. Luego comenzaban los bailes. Cualquier esqueleto vestido de mujer daba vueltas como un peón junto a la mesa, en una danza loca, frenética. El silencio reinaba de nuevo, y de nuevo se veían mujeres modestas vestidas de negro y hombres de cara seria y triste. Durante un rato, las mujeres, cansadas, respiraban más pesadamente, y temblaban las manos de la que acababa de bailar. Una joven bohemia morena comenzaba a cantar un solo. Bajaba los ojos. Todos deseaban vérselos. Pero ella no los levantaba. Hermosa, morena, como enajenada, cantaba. Ni debo amarte ni olvidarte puedo, y hondo dolor mi corazón destroza. Contigo, el crimen, y sin ti, la muerte. Lejos de ti, todo en mi vida es sombra. Aunque maldigo mi pasión insana, me complazco en sus cuitas deliciosas. Ni quiero amarte ni olvidarte puedo. Mal haya el lazo. Pero ¿quién lo corta? De esta suerte cantaba, sin mirar a nadie, morena, hermosa, como enajenada. Parecía que lo que cantaba no fuese una canción, sino la realidad, y en todos producía una impresión de realidad. La tristeza invadía las almas, los corazones se llenaban de la nostalgia de algo desconocido y bello, la memoria evocaba algo que quizá no había existido nunca. Y todos, los que habían conocido el amor y los que no lo habían conocido jamás suspiraban y bebían vino ávidamente. Y mientras bebían percatábanse de que la vida sobria que había llevado hasta entonces no era sino una mentira, un engaño. De que la verdadera vida, la real, estaba allí, en aquellos lindos ojos bajos, en aquellas exaltaciones del sentir y el pensar, en aquel vaso que acababa alguien de romper, derramando sobre el mantel un vino color de sangre. Se aplaudía con entusiasmo a la cantatriz, y se pedían más vino y más canciones. Luego, a petición del doctor Chebirev, cantaba una bohemia entrada en años, de rostro enflaquecido y enormes ojos rasgados. Aludía en sus cantos al ruiseñor, a las citas amorosas en el jardín, al amor juvenil y a los celos. Estaba embarazada de su sexto hijo. Junto a ella se hallaba su marido, un alto bohemio, vestido de levita, con una mejilla hinchada a causa del dolor de muelas, que la acompañaba con la guitarra. Ella cantaba, refiriéndose en sus canciones al ruiseñor, a las noches de luna, a las citas deliciosas en el jardín, al amor juvenil, y también las cosas que cantaba producían una impresión de realidad, a pesar de su embarazo y de su rostro envejecido. Y así hasta el amanecer. El doctor Chebirev no se esforzaba por conservar en la memoria los nombres de sus amigos del Babilonia, y no se daba cuenta de que desaparecían y eran reemplazados por otros. Callaba, sonreía cuando se dirigían a él, bebía su champaña mientras los demás gritaban, bailaban con los bohemios, se regocijaban o se entristecían, reían o lloraban. Generalmente, una alegría estúpida reinaba en la tertulia, lo que no era óbice para que a veces también ocurrieran en ella cosas lamentables. Hacía 2 años, mientras una joven y bella bohemia cantaba, un estudiante se pegó un tiro. Se fue a un rincón, se inclinó como para escupir y se disparó el revólver en la boca, que olía aún a vino. Otra noche, uno de los amigos del doctor, momentos después de abrazarle y marcharse del Babilonia, fue desvalijado y asesinado en un garito. Algunos años antes, el doctor había conocido allí a su enfermo Petrov. En aquella época, Petrov llevaba una linda perilla, reía, derramaba vino en los floreros y cortejaba a una hermosa bohemia. A la sazón llevaba una larga barba descuidada y estaba recluido en un manicomio.
La bohemia había desaparecido. O quizá no había existido en la vida y el doctor se la había inventado. ¿Quién sabe? A las 5 de la mañana, el doctor Chevidev acababa su tercera botella de champaña, y se iba a su casa. En invierno, como todavía era de noche a dicha hora, tomaba un coche. Pero en primavera y en verano, si hacía buen tiempo, se iba a pie. No tenía que andar sino 5 o 6 kilómetros hasta su clínica. Había que atravesar una gran aldea, seguir después el camino, a ambos lados del cual extendíase la campiña, y cruzar, por último, el bosque. El sol se levantaba, y parecía que sus ojos estaban aún rojos de sueño. Todo alrededor el bosquecillo, los árboles, el polvo del camino se hallaba ligeramente teñido de un color rosa pálido. El doctor se cruzaba de vez en cuando con campesinos y campesinas, que se dirigían en sus cochecillos al mercado de la ciudad. En su cara y en su actitud se reflejaba aún la impresión del frío de la noche. Tras los cochecillos se alzaban leves nubes de polvo. Junto a una taberna jugaban unos perritos. De vez en cuando pasaban por el camino hombres con sacos a la espalda, gentes misteriosas, de esas que siempre, a toda hora, van a alguna parte. El bosque estaba húmedo aún. Los rayos del sol no habían tenido tiempo de ahuyentar el frescor nocturno. Por eso el doctor Chevidev prefería dar un rodeo y caminar por campo abierto. Bien afeitado, muy currutaco con su sombrero de copa, balanceaba negligentemente su mano enguantada, y silbaba, acompañando a los pájaros, cuyas canciones resonaban en la atmósfera. Dejaba tras sí, en el aire fresco de la mañana, un ligero olor a perfumes, a vino y a fuertes cigarros. Al verano siguió el otoño, frío y lluvioso. Durante 2 semanas, la lluvia casi no cesó. En las raras horas de intervalo, nieblas frías alzábanse por todos lados, a modo de cortinas de humo. Un día cayó en gruesos copos blancos la nieve. Se extendió como un blanco tapiz desgarrado sobre la hierba, verde aún, y enseguida se derritió, aumentando la frialdad y la humedad del aire. En la clínica se encendían las luces a las 5 de la tarde. En todo el día no se veía un rayo de sol, y los árboles, tras los cristales, agitaban tristemente las ramas, como queriendo despojarse de las últimas hojas. El ruido incesante de la lluvia sobre el tejado de zinc, la ausencia del sol y la falta de distracciones, ponían a los enfermos nerviosos, excitados. Les daban más a menudo ataques y se quejaban constantemente. Algunos se resfriaron, entre otros el enfermo que llamaba a las puertas, el cual tuvo una inflamación pulmonar, y durante algunos días estuvo a la muerte. Al menos, el doctor afirmaba que cualquier otro, en su lugar, no sobreviviría. Diríase que su indomable voluntad, su loca idea fija de las puertas que debían abrirse, le habían hecho invulnerable, casi inmortal, y que la enfermedad no podía nada contra su cuerpo, olvidado hasta por él mismo. Ni soñando dejaba de hablar de las puertas, de rogar, de suplicar y aún de exigir con voz terrible y amenazadora que las abriesen. La enfermera tenía miedo de quedarse con él de noche, aunque le habían puesto una camisa de fuerza y le habían atado a la cama. Mejoraba rápidamente. El doctor dio orden de que le dejasen siempre abierta la puerta de la habitación, y el enfermo no se acordaba de que había en la casa otras puertas cerradas, y estaba muy contento. Pero desde que abandonó el lecho se le oyó llamar a la puerta vecina. Pomerantsev también se resfrió. Tuvo un fuerte romadizo. Además perdió la voz, y solo podía hablar bajito. Sin embargo, estaba de excelente humor. En el verano había sembrado una mata de sandías, y cuando estuvieron en sazón les regaló la más hermosa a la enfermera. Esta quiso dársela a la cocinera para que la sirviese en la mesa. Pero Pomerantsev no lo permitió. La colocó él mismo sobre el velador, en la habitación de la enfermera, y acudía a cada momento a admirarla. Le recordaba vagamente el globo terráqueo y le sugería grandes ideas. El doctor les regaló 10 tarjetas postales ilustradas, y Pomerantsev se dedicó a la tarea de componer un catálogo de sus cuadros. Trabajó durante mucho tiempo en el dibujo de la cubierta. Comenzó por dibujar su propia persona, como propietario de los cuadros, y esto le gustó tanto que repitió el retrato en todas las páginas. Luego le pidió al doctor una gran hoja de papel, y dibujó una vez más su imagen, bajo la que escribió con letras muy grandes: Georgi el Victorioso.
Colocó el cuadro en una pared del comedor, muy cerca del techo, y los enfermos que lo veían le felicitaban. Pero el mal tiempo ejercía también sobre él una influencia perniciosa. Sus ensueños nocturnos tornábanse inquietantes y belicosos. Todas las noches le atacaba una turba de diablos chorreando agua, y de mujeres rojas, de aspecto infernal, que se parecían a la suya. Luchaba largo rato, denodadamente, con sus enemigos, y acababa por ponerlos en fuga. Diablos y mujeres huían a todo correr ante su espada flamígera, lanzando gritos de terror y gemidos lastimeros. Pero por la mañana, después de tan fieras batallas, estaba tan cansado que, para recobrar las fuerzas, tenía que quedarse en la cama un par de horas más. Naturalmente, yo también he recibido algunos golpes, le confesaba francamente al doctor Chevirev. Un diablo muy grande ha cogido una viga y me la ha tirado entre las piernas, me ha hecho caer y ha pretendido estrangularme. Pero yo he acabado por vencerle. Se ha llevado lo suyo. Me han amenazado cuando huían con volver esta noche. Si oye usted ruido, no se asuste. Pero venga y verá. Es interesante. Se lo aseguro. Y seguía durante largo rato, con gran copia de curiosos detalles, hablando del combate nocturno. Pero, de todos los enfermos, el que peor estaba era Petrov. Las nieblas del otoño, que por las ventanas invadían la clínica, le inspiraban la idea de que todo se había acabado, y a cada momento esperaba un suceso terrible. El presentimiento de una desgracia próxima era en él tan intenso, que permanecía horas y horas inmóvil, sin atreverse a levantarse. Estaba seguro de que mientras no se moviese nada malo podía ocurrirle, y de que con solo levantarse, con solo moverse de su sitio, con solo volver la cabeza, la desgracia terrible ocurriría inmediatamente. Pero una vez en pie, y habiendo comenzado a andar, no se atrevía ya a pararse, pues se le antojaba que el peligro estaba precisamente en la quietud. Y andaba más aprisa a cada momento, volviéndose con una frecuencia creciente, lanzando en todas direcciones miradas de pavor, hasta que caía muerto de cansancio en la cama. Por la noche escondía la cabeza bajo las almohadas y las sábanas, de tal manera que se ahogaba. Pero no se atrevía a sacarla, aunque la habitación estaba bien alumbrada y frente a la cama dormía una enfermera, a quien el doctor, en vista del estado inquietante de Petrov, había encargado de vigilarle toda la noche. Como durante el día, Petrov unas veces no se atrevía a moverse y parecía un cadáver, y otras sacudía todo el cuerpo, como si temblara de frío. Todo su horror se concentraba en su madre, en la pobre vieja de cara pálida. No pensaba ya que fuera cómplice de los médicos que querían perderle. Ni siquiera razonaba el horror que le inspiraba. Pero temía ver su cara y oírle decir: «Hijito mío». No sabía lo que ocurriría en ese momento, y no se atrevía a pensarlo. Y a toda hora sentía que la pobre vieja estaba allí, muy cerca. Estaba seguro de que se paseaba por el bosque vecino, con su gorro de pieles, y de que se ocultaba debajo de la mesa, debajo de la cama, en todos los rincones oscuros. Durante la noche permanecía en pie detrás de la puerta, tratando de abrirla suavemente. El domingo anterior, por la mañana, había estado a verle. Durante una hora estuvo llorando en el aposento del doctor. Petrov no la vio. Pero a medianoche, cuando todos dormían ya, tuvo un ataque de locura. Se llamó a toda prisa al doctor, que estaba en Babilonia, y cuando llegó, Petrov se encontraba ya mucho mejor, gracias a la presencia de gente y a una fuerte dosis de morfina que le habían dado. Pero seguía temblando de pies a cabeza y jadeando. Medio ahogándose, iba y venía de un cuarto a otro y renegaba de todo y de todos. De la clínica, del personal, de la enfermera, que se dormía en vez de velar. Cuando entró el doctor, le recibió lleno de ira. «Tiene gracia esta casa de locos», gritaba sin dejar de andar. «Vaya una casa de locos. Ni siquiera cierran las puertas de noche, y cualquiera, si le da la gana, me quejaré. Si no puede usted ni tener un guarda, ¿para qué se mete a abrir clínicas? Es una bribonada. Sí, señor, una bribonada. Roba usted a sus enfermos. Abusa de su confianza. Le creen a usted un hombre honrado, y usted...». «A ver el pulso», dijo el doctor Chevirev. «Tómemelo, si quiere. Pero no se crea que voy a dejarme engañar con el pulso y otras zarandajas». Petrov se detuvo, y, mirando con ira el rostro afeitado del doctor, preguntó de repente:
¿Estaba usted en el Babilonia? El doctor hizo con la cabeza un signo afirmativo. ¿Qué? ¿Se está bien allí? Sí. Ya lo creo que se está bien. ¿Por qué no? Sin embargo, hay que tener cuidado de que cierren las puertas. No hay que olvidar la clínica por el Babilonia. Se echó a reír a carcajadas, pero sus labios temblaban, y su risa parecía el ladrido de un perro con frío. Sí. Voy a dar orden de que cierren siempre las puertas. Le ruego a usted que me perdone. Ha sido un descuido del personal. Para usted tal descuido acaso no tenga importancia, mientras que para mí podría tenerla muy grande. Pero le perdono a usted por esta vez. Luego, dirigiéndose al enfermero y a los guardas, les dijo severamente. ¿Han oído ustedes? Cierren enseguida las puertas. Y añadió riendo. De lo contrario, yo y el doctor nos iremos inmediatamente a pasar el rato a la Babilonia. Cuando se logró que Petrov se retirase a su aposento y se acostase, el doctor subió a sus habitaciones. En el corredor, junto a la escalera, encontró a la enfermera. Se hallaba completamente vestida, y sus ojos brillaban. Doctor, murmuró. Estaba tan emocionada, que no podía continuar. Doctor, repitió, sin alzar la voz. Ah, es usted. ¿No se ha acostado todavía? Es ya tarde. Doctor. ¿Qué hay? ¿Necesita usted algo? Doctor. Le faltaron ánimos. Quería decirle tantas cosas. Le hubiera hablado de su amor, del Babilonia, de champaña, de que abusaba. Pero se limitó a preguntar. ¿Hay que darle bromuro a Polakov? Desde luego. Buenas noches. Muy buenas. ¿Volverá usted a irse? El doctor consultó su reloj. Eran las 3:30. No, es demasiado tarde. No saldré ya. Gracias. Ahogó un sollozo y huyó a su habitación, a llorar, tan pequeña en el amplio y largo corredor, que parecía una niñita. El doctor la siguió con la vista, consultó de nuevo su reloj y, sacudiendo la cabeza, se dirigió a sus habitaciones. El día siguiente fue gris, y, aunque no llovió, hizo mucho frío. El invierno se echaba encima. El barro no tardó en secarse. A las 4, cuando se hizo salir un rato a los enfermos a tomar el aire, las avenidas estaban completamente secas, el suelo parecía de piedra y las hojas caídas crujían bajo las pisadas. El doctor, Pomerantsev y Petrov se paseaban a lo largo de la avenida. El doctor y Petrov callaban. Pomerantsev se divertía en hundir los pies entre las hojas secas, y miraba a cada instante atrás, para ver si quedaban huellas. Charlaba acerca del otoño en Crimea, aunque él no había estado allí nunca. Acerca de la caza, que no conocía, y acerca de otras muchas cosas incoherentes, pero divertidas y no desprovistas de interés. Sentémonos, propuso el doctor. Sentáronse en un banco. El doctor, entre ambos enfermos. Veían ante ellos el cielo frío, de nubes grises y pálidas, muy elevadas. Las tinieblas descendían. Lejos, por encima de los árboles del bosque, que se veía apenas, cerníase una bandada de grajos en busca de un lugar donde pasar la noche. Formaban una larga cinta viviente, y aunque eran numerosos, en sus gritos se adivinaba un sentimiento de soledad, el temor de una interminable noche fría, una queja dolorosa. Varios grajos se destacaron de la bandada, y cuando estuvieron más cerca, pudo verse que 4 de ellos perseguían a otro. Después todos desaparecieron tras el bosque. Petrov, considerablemente calmado después del ataque de la víspera, miraba fijamente, ora a los pájaros, ora al médico. Guardaba un silencio tenaz. Pomerantsev también había enmudecido, y con gesto severo miraba a lo alto. Se está bien ahora en casa, dijo con una voz que parecía, no se sabe por qué, de asombro. No estaría mal tomar ahora té. Vuelan aquí, dijo Petrov. Se puso pálido y se acercó más al doctor. Vamos, propuso este. Usted, señor Pomerantsev, vaya adelante. Estas palabras sonaron en los oídos de Pomerantsev como una llamada al poder. Se irguió orgullosamente, y empezó a andar con paso firme, imitando con las manos los movimientos de un tambor y tarareando algo parecido a una marcha guerrera. Tam taratatán. Tam taratatán.
De esta suerte, tamborileando y andando con paso marcial, avanzaba delante del doctor y de Petrov, que, inconscientemente, seguían el compás. Petrov se estrechaba contra el doctor y miraba con ansia, volviendo la cabeza, la bandada de grajos en el cielo frío y a cada momento más oscuro. Tam taratatam. Tam taratatam. El guarda, habiendo visto desde lejos llegar al doctor, abrió la puerta de par en par. Pomerantsev entró el primero, con paso solemne, la cabeza orgullosamente echada atrás y tamborileando. Los otros dos le seguían. En el umbral de la puerta, Petrov dirigió una mirada atrás, y su rostro expresó un miedo horrible. A medianoche se levantó un viento muy fuerte. Sacudía el zinc del tejado y parecía atacar furiosamente a toda la clínica. Aquella noche Petrov se murió de terror. Se transportó al muerto a una vasta habitación fría, que existe en todos los hospitales, destinada a tal fin. Se le lavó y se le vistió con una levita negra, que se le abrochó sobre el pecho. Al día siguiente llegaron la madre de Petrov y su hermano mayor, un escritor muy conocido. Después de pasar algunos momentos con el muerto, volvieron al aposento del doctor. La anciana, completamente quebrantada por el dolor, apenas entró en el salón de Psevidrev, se dejó caer en el sofá. Pequeña, consumida por una larga vida de sufrimientos, parecía un bultito negro, de faz pálida y cabellos blancos. Derramando lágrimas heladas de anciana, empezó a contar prolijamente de qué manera en la familia amaban a su hijo Sacha y el terrible golpe que había sido para ellos su enfermedad inesperada. No había habido nunca locos en la familia, ni aun en las generaciones precedentes. El propio Sacha había sido siempre un joven sano, aunque un poco desconfiado. La anciana insistía en este punto. Se diría que trataba de justificarse, de demostrar algo. Pero no lo lograba. El doctor procuraba, con breves réplicas monosilábicas, tranquilizarla. El escritor, alto, sombrío, de cabellos negros, algo parecido a su hermano muerto, iba y venía con paso nervioso de un extremo a otro de la estancia, torturaba su barba, miraba por la ventana y daba a entender claramente, con su actitud, que las palabras de su madre le desagradaban. Tenía su opinión sobre la enfermedad de su hermano, muy sabia, fundada en los datos de la ciencia tanto como en su personal conocimiento de las miserias de la vida. Pero entonces, ya muerto Sacha, no quería hablar de eso, sobre todo porque se veía obligado a insistir en lo atañadero al mal carácter del difunto. Al cabo, no pudiendo ya contenerse, interrumpió a su madre. Mamá, ya es hora de que nos vayamos. Estamos molestando al señor doctor. Enseguida, hijo mío. 2 palabras más, y nos vamos. Y comenzó de nuevo a hablar, a justificarse y a pretender demostrar algo, sin conseguirlo. El hijo miraba con una curiosidad malévola la cabeza temblorosa y cana de la madre. Recordaba las cosas insensatas que le decía en el camino, y pensaba que estaba loca. Que abajo, en los aposentos cerrados, había locos. Que su hermano, que acababa de morir, estaba también loco, y no paraba de inventar historias ridículas, viendo enemigos por todas partes, figurándose que se le perseguía a cada paso. El pobre desgraciado se imaginaba tener enemigos. ¿Qué hubiera dicho si, en efecto, los hubiera tenido como él, el escritor, reales, poderosos, implacables, infatigables, que no retrocedían ante la calumnia y la denuncia? Mamá, hay que marcharse. Enseguida, hijo mío. Diga usted, doctor, ¿podré pasar la noche junto a mi Sacha? Está solo el pobrecito. Nadie en nuestra familia había muerto en un hospital, y el pobre hijo mío. Y se echó a llorar. El doctor la autorizó para pasar la noche velando al difunto. La madre y el hijo se fueron. Por el camino, la anciana comenzó de nuevo a decir cosas insensatas. Su hijo hacía gestos de impaciencia y miraba con mal humor los tristes campos, despojados por el otoño de su pompa. En consideración al carácter tranquilo de Pomerantsev, no se le cerraba nunca la puerta de la habitación. Durante todo aquel día inquietante anduvo de un lado para otro por la clínica. Asistía a todos los servicios religiosos fúnebres, distribuía velas, las recogía luego, y si alguien se olvidaba de apagar la suya, se acercaba y la apagaba él, soplando muy solícito. El muerto le inspiraba una gran curiosidad.
De media en media hora entraba en la cámara mortuoria para mirarle, ajustaba sobre el cadáver el lienzo que lo cubría y le arreglaba la levita. Y creía que su papel allí no era menos grave e importante que el del muerto. Él estaba vivo y lleno de actividad, lo que no era menos interesante, misterioso y grave que estar muerto y yacer en el ataúd. Mientras andaba por toda la clínica, de un lado para otro, pensaba en las palabras conmovedoras y solemnes que acababa de oír durante el servicio religioso. Difunto, llamado por Dios al reino de los cielos y otras. Tales palabras, y cuanto pasaba aquel día le hacían felicísimo. Pero en lo profundo de su alma sentía una extraña inquietud, como si se hubiera olvidado de algo muy grave y no pudiera recordarlo, a pesar de todos sus esfuerzos. En su ir y venir incansable se detenía a veces y se rascaba, con aire preocupado, la frente. Con frecuencia le pedía órdenes a la enfermera. ¿Me ha encargado usted que haga algo? Me parece que ya está todo. La enfermera, que se sentía dichosa todavía porque el doctor no había vuelto, algunas noches antes, al Babilonia, respondió afectuosamente. Sí, querido Georgi Timofeyevich, lo ha hecho usted todo. Le estamos muy agradecidos yo y el doctor. ¿Comprende usted? Yo y el doctor. Yo y el doctor. Me alegro mucho. Temía haber dejado algo por hacer. Y seguía apresuradamente su camino. Cuando llegó la noche, Pomerantsev trató en vano de conciliar el sueño. Daba vueltas, suspiraba. Pensaba en mil cosas, pero no lograba dormirse. Entonces se volvió a vestir y se fue a ver al muerto. El largo corredor no estaba alumbrado sino por una lamparilla, y apenas se veía en él. En la cámara mortuoria ardían 3 gruesos cirios, y otro, muy fino, alumbraba el breviario que leía en alta voz una monja llamada para velar al muerto. Había mucha luz en la estancia. El aire estaba impregnado de olor a incienso. Cuando entró Pomerantsev, su cuerpo proyectó sobre el suelo y sobre las paredes algunas sombras vacilantes. Deme usted su breviario, hermanita, propuso Pomerantsev a la monja. La reemplazaré a usted un rato. La monja, que, en plena juventud, se pasaba la vida leyendo oraciones a la cabecera de los muertos, aceptó muy gustosa la proposición y se retiró a un ángulo del cuarto. Había tomado a Pomerantsev por un miembro del personal de la clínica o por un pariente del difunto. En aquel momento se levantó del canapé la madre de Petrov, envuelta en un chal negro. Su cabecita cana temblaba. Su rostro era tan pulcro en su senilidad como si se lavase 10 veces al día cada arruguita. Llevaba largo rato en el canapé, sin dormir, sumida en sus tristes pensamientos. Al principio, Pomerantsev leía muy bien, con voz expresiva. Pero los cirios y las flores que cubrían el cuerpo del difunto no tardaron en atraer su atención. Acabó por leer de un modo incoherente, saltándose muchas líneas. La monja se aproximó a él sin que lo advirtiese, y, suavemente, le quitó de la mano el breviario. En pie ante el ataúd, con la cabeza ligeramente echada a un lado, contempló al muerto unos momentos, admirándole, como un pintor admira su cuadro. Después arregló un poco la levita del difunto, y le dijo, como para tranquilizarle. Duerme tranquilo, hermano mío. No tardaré en volver. ¿Conocía usted a mi pobre Sacha? Preguntó la vieja, acercándose. Pomerantsev se volvió hacia ella. Sí, dijo con tono decidido. Era mi mejor amigo. Mi amigo de la infancia. Yo soy su madre. Me da gusto oírle a usted hablar así de mi pobre Sacha. Permítame usted que le hable un poco. Pomerantsev se imaginó que él era el doctor Chevigrev, que escuchaba las quejas de los enfermos. Adoptando una actitud grave, atenta y suplicante, respondió con mucha cortesía. Estoy a sus órdenes. Tenga la bondad de sentarse. ¿Estará usted mejor? No, gracias. Estoy bien así. Diga usted, ¿no es verdad que mi pobre Sacha no era un mal hombre? Era un hombre excelente. Exclamó con sincero acento Pomerantsev. Era el mejor de los hombres que he conocido. Claro es que tenía sus defectillos. Pero, ¿quién no los tiene? Es lo que yo digo. Pero mi hijo segundo, Vasía, se incomoda. Soy tan feliz oyéndole a usted. Es un gran consuelo para mí, diga usted, mi pobre Sacha no se quejaba nunca de mí. Pobrecito.
Se figuraba que yo no le quería y, no obstante, créame usted, yo le quería mucho, mucho. Y llorando suavemente, le contó a Pomerantsev todos sus sufrimientos, todos sus dolores de madre, que veía a su hijo perdido y no podía hacer nada por él. Y de nuevo pareció querer justificarse, demostrar algo, sin lograrlo. Se diría que tanto ella como Pomerantsev, que apoyaba tranquilamente el codo sobre el ataúd, se habían olvidado del muerto. La vieja estaba tan cerca de la muerte, que no le atribuía una gran importancia y la concebía como otra vida misteriosa. Pomerantsev, por su parte, ni siquiera pensaba en ella. Pero las lágrimas de la anciana de cabellos blancos le conmovieron, y experimentó de nuevo un sentimiento de vaga inquietud. A ver el pulso. Le dijo. Bueno. No se apure usted. Todo se arreglará lo mejor posible. Yo haré todo lo que esté en mi mano. Esté usted completamente tranquila. Me consuela usted. Es usted tan bueno. Se lo agradezco con toda mi alma. Y la vieja, de pronto, le cogió la mano a Pomerantsev y se la llevó a los labios. Él se puso muy colorado, como se ponen los hombres que ya peinan canas y tienen arrugas en la cara, y exclamó con indignación. Vamos, señora, vamos. Se les besa la mano a los hombres. Y salió de la estancia. El corredor estaba mal alumbrado. Pomerantsev marchaba lentamente. De pronto, a algunos pasos de distancia, vio a San Nicolás, el taumaturgo. Era un hombrecillo de pelo gris, con pantuflas tártaras muy agudas y una pequeña aureola dorada alrededor de la cabeza. Pomerantsev avanzaba cabizbajo, y el santo también, sin ruido alguno, como si anduviese sobre una espesa alfombra. Durante largo rato, uno y otro guardaron silencio. Marchaban emparejados y sumidos en sus reflexiones. El corredor parecía interminable. Se veían a ambos lados blancas puertas cerradas. Detrás de unas reinaba un silencio absoluto. Detrás de otras se adivinaba una ligera agitación. La de los enfermos insomnes, que no podían estarse quietos. El corredor no se terminaba jamás, y las puertas eran extrañamente numerosas. Detrás de una de ellas, al lado izquierdo del pasillo, oyeron un ruido seco y monótono. El loco que llamaba a las puertas se entregaba infatigablemente a su ocupación predilecta. Llama. Dijo Pomerantsev a San Nicolás, sin levantar la cabeza. Llama. Respondió el otro, sin levantar la cabeza tampoco. Muy bien. Sí, muy bien. Confirmó San Nicolás. Y siguieron andando, sumidos uno y otro en sus reflexiones. ¿Por qué siento a veces en el pecho, bajo el corazón, algo que me oprime, que me pesa? Di, Nicolás. Es natural. En una casa de locos no puede uno menos de fastidiarse alguna vez. ¿Crees? Pomerantsev volvió la cabeza hacia San Nicolás. Este le miraba con afecto y sonreía dulcemente. Tenía los ojos arrasados en lágrimas. ¿Por qué lloras? Sonríes y lloras al mismo tiempo. ¿Y tú? Tú también sonríes y lloras. Y siguieron andando, sumidos en sus reflexiones. Llama. Dijo Pomerantsev. Llama. Respondió San Nicolás. ¿Me das lástima, Nicolás? Estando tan viejo, tan enfermo, tan falto de fuerzas, andas sin cesar, vuelas sin descanso sobre la tierra y no te cuidas de nada. Ahora has venido por los aires a visitarme. Veo que no me olvidas. No tiene importancia. Llevo pantuflas. Con botas es más difícil volar. Llama. Dijo Pomerantsev. Vámonos volando a cualquier parte, ¿te parece? Porque, ya ves, me aburro aquí. Me aburro tanto. Además, me duelen las piernas. Bueno, volemos. Aceptó San Nicolás. Y volaron. En el corredor, mal alumbrado, reinaba un silencio inquietante. Tras las puertas cerradas oíase la charla de los enfermos que no conocían el descanso. En el extremo del corredor, tras una puerta silenciosa hasta entonces, se oyó un grito. Kikiriki. Lo lanzaba un enfermo que se imaginaba ser un gallo. Con la puntualidad de un cronómetro se despertaba a medianoche, a las 3 y a las 6, agitaba los brazos, a modo de alas, y gritaba imitando al gallo y despertando a los otros enfermos. Ahora no se despertó nadie.
El enfermo que se imaginaba ser un gallo se durmió de nuevo. Todo quedó otra vez tranquilo. Detrás de una puerta, del lado izquierdo del pasillo, el enfermo seguía golpeando de un modo regular y monótono. Pero aquel ruido no turbaba el silencio, porque se confundía con él. La noche avanzaba, y el enfermo seguía llamando. En el restaurante Babilonia se habían apagado ya todas las luces, y él seguía llamando, locamente obstinado, infatigable, casi inmortal.